personas obesas, ¿no? Porque son adictos a la comida. Y estamos viendo también en cuanto a las adicciones, a la ludopatía, también se hiperactiva esos circuitos, ¿no? Por eso hay que tener cuidado, sobre todo cuando ustedes están frente a una pantalla como de los celulares, en especial TikTok. El TikTok te atrae mucho, puedes estar horas de horas frente a esa pantalla, porque esa plataforma o esa app, como te pasa películas, dibujos, juegos, etcétera, etcétera, pero de un minuto y medio, es el tiempo suficiente para que el cerebro, ¿no? Se vea atraído, ¿no? La persona se vea atraída por ese tipo de información, ¿no? Y a través del algoritmo, y dependiendo de tu preferencia, el algoritmo te va escogiendo de los millones de millones de, digamos, de filmaciones, te va escogiendo justamente lo que tú quieres, y es por eso que te puede mantener fácil, 2, 3, 4, 8 horas. Y eso también posiblemente ya en los próximos años se tenga que hablar de una adicción, ¿no? Ya se habla de la pantalla, pero en especial a este tipo de plataforma de TikTok, ¿no? Y es lo que van a escoger los políticos en los últimos tiempos. Van a ver ustedes cómo van a invadir los políticos el TikTok. Van a bailar, van a hacer sus comentarios, porque quien utiliza más TikTok son los jóvenes. Ya se han alejado mucho, por ejemplo, el Instagram, el Facebook, todo eso, ¿no? Ya son para personas mayores. Pero el TikTok, ¿no? Que está de moda, ¿no? Van a ver ustedes y se van a acordar de mí. Van a ver políticos que van a hacer su payasada y media en este tipo de plataformas, ¿no? Y en cuanto a otras vías también importantes que parten, por ejemplo, la sustancia negra, ¿no? Con los núcleos, los ganglios basales, que tiene que ver con el control del movimiento involuntario, ¿no? Y que justamente se pierden esas neuronas, ¿no? De la sustancia negra y puede ocasionarlo la enfermedad de Parkinson, ¿no? Bueno, ahí está la vía dopaminérgica, ahí está la sustancia negra, el área tegmental ventral, ¿no? Que es a nivel mesencefálico, ¿no? Y el cuerpo amigdaloide, ¿no? Y ahí está el estriado ventral, que son partes de los núcleos basales como estructura, y la corteza frontal. No se nota muy bien, ¿no? Pero está el estriado, ¿no? Y ahí ven ustedes el hipotálamo posterior, que controla lo que es la parte del sistema nervioso vegetativo, ¿no? Y las vías, ahí está el sistema dopaminérgico mesolímbico, ¿no? Justamente es la vía que se hiperactiva en las personas que tienen un tipo de adicción. El sistema dopaminérgico tuberoinfundibular, que conecta el hipotálamo con la hipófisis, y es la que va a controlar la liberación de las hormonas adenohipofisiarias. El sistema dopaminérgico nigroestriatal, ¿no? Que es el que conecta el mesencéfalo, sustancia negra, con los núcleos, eh, los ganglios basales, y que va a controlar los movimientos involuntarios, ¿no? Entonces, eso conforma las vías dopaminérgicas, ¿no? La noradrenalina, ¿no? También parte de la tirosina, pero recuerden que habíamos llegado hasta acá con la dopamina. Bueno, la dopamina, a través de otro proceso enzimático adicional, a través de la dopamina beta de hidroxilasa, se convierte en norepinefrina. Luego, igualito, se incorpora la vesícula, etcétera, y se ordenan en la membrana presináptica, y cuando viene un impulso nervioso de entrada de calcio, se libera la norepinefrina y va a accionar receptores alfa adrenérgico, beta adrenérgico, también metabolizado por la catecolometiltransferasa para limitar la función de ese neurotransmisor con su receptor, puede ser recaptado, puede accionar su autorreceptor. Y ahí están las vías noradrenérgicas o norepinefrínicas, que vienen en especial los somas de las neuronas noradrenérgicas, están en el locus ceruleus. Ahí están las neuronas noradrenérgicas, mayormente, ¿no? Y su proyección, ¿no? Es también a lo largo de toda la corteza cerebral, y está muy relacionado con la atención, ¿no? Por ejemplo, ahí está el origen del locus ceruleus, sus proyecciones, ¿no? Qué estructuras van a inervar, y está muy relacionado con la atención selectiva, la vigilia, análisis de estímulos amenazadores, ansiedad, coordinación, respuesta neuroendocrinas, etc. La serotonina o 5-hidroxitriptamina, o sea, 5-HT, viene el triptofano. También hay alimentos que contienen triptofano.
a través de la triptofano hidroxilasa se convierte en 5-hidroxitriptofano y a través de la 5-hidroxitriptofano de carboxilasa en 5-hidroxitriptamina, que es la serotonina. Igual, sigue el mismo proceso, cuando se libera, ¿no? Acciona su receptor, se es metabolizado por la monoaminoxidasa, se recapta, acciona su autorreceptor, ¿no? Y la serotonina, sus somas de las neuronas serotoninérgicas están a lo largo de todo el tronco encefálico y que conforman los llamados núcleos del RAF. Sus proyecciones es a toda la corteza cerebral y están muy vinculados al sueño, ¿no? Y al control de la agresividad, ¿no? Son proyecciones, como les digo, ¿no? El GABA, recuerden que el GABA es un neurotransmisor excitador, inhibidor por excelencia, ¿no? Y viene paradójicamente glutamato, ¿no? A través del ácido glutémico de carboxilasa se convierte en GABA, ¿no? Y el GABA igual se incorpora a la vesícula, espera a ser liberada y cuando se libera puede accionar el receptor GABA-A, que es un receptor directo, porque está acoplado a un canal para el cloro, o puede activar su receptor GABA-B, que es un receptor indirecto o metabotrópico, porque está acoplado, ¿no?, a una serie de procesos enzimáticos y al final abre un canal para el potasio. Y bueno, el GABA también es metabolizado por sus enzimas, puede ser recaptado, puede accionar su autorreceptor, ¿no? Y ahí ven ustedes las funciones, el sistema dopaminérgico y serotoninérgico. Las vías dopaminérgicas tienen funciones, por ejemplo, de la recompensa, ¿no? Y estaba vinculada a la motivación, la del placer, la euforia, la función motora también, ¿no? Sobre todo, digamos, el motor fino, la compulsión, la perseveración. Y las vías serotoninérgicas, ¿no? Como el humor, el procesamiento de memoria, el sueño, la cognición, ¿no? ¿Ya? Ahí está el receptor GABA-A. Todo este es el receptor, pero este es el sitio receptor por excelencia, que es un espacio, y lo de que está en amarillo es el GABA. Y cuando se une el GABA con su receptor, se abre este canal para el cloro, ¿no? Pero no solamente, digamos, es este el único receptor para el GABA. Hay otro receptor que es un receptor alostérico para las benzodiazepinas, ¿no? Benzodiazepinas como por ejemplo el bromazepam, alprazolam, el triazolam, el clonazepam, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas sustancias, las benzodiazepinas, cuando actúan con este receptor alostérico en presencia de GABA, también abren más pronunciadamente este canal para el cloro, ¿no? Por eso son ansiolíticos las benzodiazepinas, o son hipnóticos porque te causa sueño. El glutamato cuando se libera, ¿no?, va a accionar estos receptores, este receptor directo, el AMPA, ¿no?, receptor para el glutamato. Entonces, cuando se une a su receptor, se abre este canal, su receptor directo, e ingresa sodio. El sodio tiene carga positiva y por lo tanto cambia la polaridad de la membrana, ¿no? Se despolariza y esto que activa a otro receptor del glutamato, que es el NMDA, N-metil de aspartato, ¿no? Entonces, cuando se activa, sale disparado el magnesio, porque el magnesio es como un controlador de este canal. El magnesio sale disparado, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda ingresar calcio. También sodio, pero más calcio, ¿no? Y el calcio es importante por lo que vamos a hablar en un momento. Pero quiero hablar también del papel del magnesio, ¿no? El magnesio es importante, es como un regulador para que no entre mucho calcio, porque el calcio, cuando se introduce mucho calcio dentro de la neurona, mata la neurona, ¿no? ¿Y en qué circunstancia puedo yo aumentar la actividad de ese receptor NMDA? Por ejemplo, cuando estamos con mucho estrés, ¿no? Podemos nosotros matar nuestras neuronas, ¿no? Sobre todo por la hiperactividad de este receptor NMDA, ¿no? Otra forma es utilizando drogas. Ustedes ven, por ejemplo, una persona que utiliza cocaína, ¿no? Comienza a tener un pensamiento bien rápido, ¿no? Como también respuestas rápidas, ¿no? Y eso es por una hiperactivación del receptor NMDA. Pero ¿qué sucede? Acumula demasiado calcio dentro de su neurona que al final lo va a matar a la neurona, ¿no? Bueno, ¿cuál es la finalidad del calcio cuando ingresa a través del receptor NMDA?
Bueno, se va a activar tiene la formación del óxido nítrico, ¿no? Que es un neurotransmisor también, es un gas. Y este óxido nítrico va a hacer que se siga liberando más glutamato, pero de una forma muy, pero muy controlada, ¿no? Y esto es lo que va a dar lugar, este tipo de retroalimentación positiva es lo que va a dar los potenciales a largo plazo, ¿no? Eso potencial a largo plazo es la base neurofisiológica de la memoria a largo plazo, ¿no? Como ve usted, ahí está, glutamato, según el receptor NMDA, ingresa calcio, el calcio trae una serie de procesos enzimáticos, se convierte en óxido nítrico. Y el óxido nítrico, ¿no? Como es un gas, se transfunde a través de la membrana del axón y nuevamente regresa al botón terminal para que se siga liberando glutamato, ¿no? Y se establece de esa manera el potencial a largo plazo, ¿no? Bueno, y aquí una interacción entre los receptores dopaminérgicos, ¿no? Algunos pueden ser excitadores o inhibidores, ¿no? Para que ustedes vean que lo que sí no tiene pierde, GABA, inhibidor, y glutamato, excitador, pero los demás neurotransmisores pueden ser excitadores e inhibidores dependiendo del receptor. Por ejemplo, estos son receptores para la dopamina. Los receptores de la familia D1 y D5, por ejemplo, se acoplan a proteínas G excitadoras, que va a condicionar la activación de la nilciclasa para la formación del segundo mensajero y este a su vez la activación genética. O sea, D1 y D5 son excitadores. En cambio, la familia dopaminérgica 2, 3 y 4, cuando se activan proteínas G inhibidoras. Estas no van a permitir la formación de segundo mensajero, por lo tanto no hay respuesta. ¿Ven ustedes? Y la melatonina, ¿de dónde procede? Procede de la glándula pineal. Pero ¿cuál es el sustrato para formar melatonina? La serotonina, ¿no? Recuerden ustedes la melatonina, esto vamos a ver en fisiología del sueño, es muy importante para barrer todo el beta amiloide que se acumuló cuando hemos estado en estado de vigilia. ¿Ya? Y bueno, el conocimiento justamente de la sinapsis nos ha permitido o ha permitido a la ciencia elaborar una serie de sustancias, ¿no? Que van a controlar, por ejemplo, la migraña. La migraña a través de los llamados triptanes, ¿no? En este caso sumatriptán, pero en general se llama familia de los triptanes, son fármacos, ¿no? Que van a actuar en forma agonista. Cuando ustedes vean una línea, una flecha continua, significa que actúa imitando la acción de la serotonina sobre estos receptores serotoninérgicos 1F, 1B, 1D y autorreceptores 1B, 1D, ¿no? Por eso es que estos triptanes son los que controlan la crisis de migraña, ¿no? Pueden controlar esto, ¿no? Los nuevos ansiolíticos, ¿no? O sea, nuevos que están apareciendo en los últimos tiempos, también actúan en forma agonista con el receptor serotonérgico 1A. El LSD, que es el ácido lisérgico, es una hormona, es una droga psicodélica, ¿no? Va a actuar en forma también agonista con estos receptores serotonérgicos 2A y 2E, mientras que los nuevos antipsicóticos, por ejemplo, la risperidona, que se utiliza mucho en la esquizofrenia paranoide, ¿no? Va a actuar en forma antagonista con esos mismos receptores. O el ondansetrón, que también actúa en forma antagonista con este receptor serotonérgico 3. El ondansetrón se emplea mucho para los casos de náuseas y vómitos en pacientes con quimioterapia. O también los transportadores, ¿no? Estos transportadores, ¿no? Que el exceso de la serotonina hace que ingrese nuevamente, también pueden ser bloqueados a través de los antidepresivos, los antidepresivos, digamos, las sustancias inhibidoras de la recaptación de serotonina, ¿no? Como por ejemplo la fenfluramina, la clomipramina, etcétera, ¿no? Entonces va a permanecer en mayor cantidad la serotonina, ¿no? En pacientes con depresión, porque en la depresión puede haber disminución de serotonina y o noradrenalina y o dopamina. En este caso, si es por serotonina, este inhibidor de la recaptación, ¿no? Fenfluramina, clomipramina, ¿no? Puede hacer que permanezca más tiempo
porque se bloquea este transportador, más tiempo en el espacio sináptico interactuando con receptores en la depresión, ¿no? Y en los últimos tiempos van a tener que cambiar también lo que son los conceptos, ¿no? ¿Por qué? Porque en la sinapsis es una forma en que están interactuando las dos neuronas, ¿no? Pero en esta sinapsis, para que realmente pueda funcionar adecuadamente, tenemos que acoplar la función del astrocito, que es el que sella la sinapsis. Este es el astrocito, ¿no? Cumple una función muy importante justamente en el buen funcionamiento de la sinapsis. Y no solamente el astrocito, sino también el vaso sanguíneo, porque el vaso sanguíneo es el que te va a aportar glucosa, oxígeno, y esa glucosa, oxígeno a través del astrocito llega pues a la neurona, y es necesario y vital, como también a través del astrocito va a ser que se recapte, ¿no?, el CO2 como producto del metabolismo y agua, ¿no? Y también a través de, digamos, de la interacción entre el vaso sanguíneo y el astrocito, se puede, digamos, abastecer al astrocito y con ello a la neurona de aminoácidos, ¿no? Y glutamina más lactato también, ¿no? Se elimina, en otras palabras, ¿no? Entonces, esta estructura, que es el astrocito, el vaso sanguíneo, se va a tener que incorporar al buen funcionamiento de la sinapsis, ¿no? Es lo que se nos viene, ¿no? Bueno, estos son subtipos de receptor glutamato, ¿no?, que van a formar, pero aquí hay algo muy importante, la isquemia. ¿Qué cosa viene a ser la isquemia? Es la falta de sangre en una determinada región del cerebro, ¿no? Sobre todo cuando se obstruye una arteria, pequeña nada más, una ramita de arteria que se obstruya va a provocar isquemia en una determinada región del cerebro. Es decir, no le va a llegar sangre a esas neuronas. Y si no le llega sangre, lógico, no le llega oxígeno ni glucosa, que son los elementos necesarios para la neurona, ¿no? Por lo tanto, hay una isquemia, hay disminución del aporte de energía. No le llega sangre, no le llega glucosa, no le llega oxígeno. Por lo tanto, como una respuesta, esas neuronas que no reciben ese, digamos, glucosa y oxígeno, se despolarizan, ¿no? Se activan, se hiperactivan, como un manotazo de ahogado, ¿no? O sea, no le está llegando aporte, pero se reúnen todas sus fuerzas, todos sus ATP, para despolarizarse, ¿no? Como un mecanismo de defensa. ¿Y qué pasa cuando se despolariza esas miles de neuronas que no le llegan el aporte de energía? Se libera gran cantidad de glutamato. Y ese gran cantidad de glutamato, lógicamente, activa el receptor AMPA y el NMDA. Y como sabemos, el NMDA, cuando se activa, se abre el canal para el calcio. Por lo tanto, se incrementa el calcio dentro de la neurona y esto va a causar la muerte neuronal, ¿no? Y ahí están los neuropéptidos, y eso sigue creciendo todavía, esa familia de neuromoduladores, ¿no? Y ahí ven ustedes, por ejemplo, lo que hace pues aquí la insulina, por ejemplo. La insulina sabemos que es una hormona que lo segrega el páncreas, pero también nuestra neurona lo segrega, lo sintetiza en muy pequeñas cantidades y que van a actuar como neuromoduladores, ¿no? Entonces reflexionar sobre nuestra conducta, ¿no? Miren, solamente 3 palabras o 3 frases importantes que influyó justamente en nuestras poblaciones antiguas, ¿no? Los incas, ¿no? Y la región de los aymaras, ¿no? Amazú, Amayú y Amaqueya, ¿no? ¿No? Que va a significar no robar, no mentir y no ser ocioso. Son básicas, ¿no? Porque justamente ustedes sabrán que la ociosidad es la madre de todos los vicios, ¿no? Sobre todo cuando tus ratos de ocio lo empleas justamente, no lo empleas pues para poder de repente disiparte, caminar, hacer algo productivo, un poco de ejercicio, etcétera, ¿no? O leer una novela, ¿no? Cultivarte, sino lo empleas para pensar cómo sacar la vuelta, por ejemplo, ¿no? Cómo sacar la vuelta a tu chica, cómo sacar la vuelta a tu chico, o cómo sacar la vuelta al examen, o cómo, etcétera, ¿no? Si empleas tú ese tiempo, ¿no?, para realmente a la ociosidad, puedes llegar a cualquier otro. Por eso ustedes ven que en las cárceles, en vez esa gente de estar
aunque sea picando piedras, para hacer bloques de piedra para que puedan ser vendidos y puedan, digamos, servir para las calles, ¿no? Ahí están toda una gente ociosa, ¿no? Una gente ociosa en la cual el mismo pueblo, nosotros, con nuestros impuestos los alimentamos. Lógicamente, no estarán en buenas condiciones, pero tampoco que no pidan, pues, por sus delitos, que no pidan vivir en un hotel, pues, ¿no? De 5 estrellas, tampoco, ¿no? Pero son una gente ociosa y que lo único que están pensando cuando están dentro es hacer más daño, ¿no? Y por eso ustedes ven que las redes de extorsión, ¿dónde comienzan? Justamente en las cárceles, ¿no? En esta gente ociosa. Deberían hacerlas trabajar, ¿no? Para que justamente, producto de su trabajo, puedan comer, ¿no? Porque la ociosidad te invita pues a mentir, ¿no? Y luego mentir te invita a robar, ¿no? Etcétera, ¿no? Por eso, si no hubiesen venido los españoles a provocar el más grande genocidio, porque mataron más de 8 millones de habitantes de aquella época, ¿no? Entonces nosotros seremos también una potencia, ¿no? Y creo que les mencioné, eh, como les digo, yo estuve en Alemania, estuve el mes de marzo, yo me maravillé con los monumentos de qué bárbaro, o sea, qué tal, digamos, dimensiones tenían, ¿no? Entonces yo puse un paralelo con nuestra Machu Picchu, el cual ustedes ven esas grandes piedras, grandes construcciones colosales. Entonces yo pensé en ese momento, ¿no? Cuando veía así las placas, cuando había sido construido esos monumentos ahí en Berlín, 1700, ¿no? Entonces yo pensaba, esta gente pensaba en lo grande, ¿no? Para construir estos monumentos grandísimos. Nosotros nuestros monumentos quedan chiquititos. Entonces decía, esta gente pensó en lo grande, en el futuro, para que sus obras perduren toda una vida. Y yo hice la semejanza con nuestro glorioso imperio incaico, ¿no? Bueno, redes neurales, ¿no? Por ejemplo, hay redes neurales simples, por ejemplo, cuando uno determina el reflejo en la rodilla, es una activación de una red neural simple, ¿no? Y nuevamente es esto, bueno, vamos a ver la parte funcional, ¿no? Que es lo que vamos a tocar estos últimos 10 minutos. Miren ustedes las neuronas y la tecnología, y esta es una tecnología hace 20 años, ¿eh? En el cual se puede activar y se puede estudiar las neuronas a través de esta micropipeta de vidrio. Esta micropipeta de vidrio no tienen el grosor mayor que el grosor de un cabello, ¿no? Están huecas por dentro y tienen un orificio de media micra de diámetro, ¿no? Media micra. Y consideren ustedes que estas neuronas que son de la quinta capa de la corteza cerebral son las neuronas gigantopiramidal de Betz, que tienen de 60 a 80 micras, ¿no? Etcétera, ¿no? Y se pueden hacer los estudios, esta técnica de patch clamp, ¿no? Y ahí ven ustedes, es hueca por dentro, ¿no? Entonces, ¿por qué se dice patch clamp? Porque a través de este orificio yo fijo una porción de la membrana neuronal, ¿no? O sea, fijo, se llama en inglés clamp, y fijo una zona específica de la membrana, patch, por eso se llama la técnica el patch clamp. Y a través de la técnica yo puedo estimular la membrana de la neurona a través de pulsos eléctricos, ¿no? De milivoltios, ¿no? De +2 o -1 milivoltio, etcétera. Y lo estimulo hasta conseguir los potenciales de acción, que ven ustedes estos picos, ¿no? Entonces, esos son potenciales de acción, pero hay otros potenciales, ¿no? Que están así como en este caso, como línea horizontal, ¿no? Que es el potencial de membrana, ¿no? Que es el potencial que tiene todas las células vivas, ¿no? El potencial de membrana se da tanto en todas las células, pero tanto células no excitables como excitables. ¿Cuáles son las células excitables? La neurona, la fibra muscular y la célula glandular. ¿Y por qué se llama excitable? Porque aparte que tiene potencial de membrana en reposo, también tiene potencial de acción. Esas tres células nada más, ¿no? La polaridad, ¿no? En diferentes células vivas está entre -10 a -100 milivoltios. Por ejemplo, en la célula nerviosa hemos encontrado polaridades, o sea, potencial de membrana en -70, ya no a -90, sino encontramos hasta -110 milivoltios, ¿no?
Ahora, potencial de membrana en reposo, ¿no? Es entre comillas, porque la membrana realmente no descansa, ¿no? Hay fenómenos biomoleculares, ¿no? En los cuales están permanentemente entrando y saliendo iones y recuperando su equilibrio. ¿Cómo? A través de los canales de fuga. Canal de fuga para el sodio, de potasio y la bomba. Por ejemplo, aquí tienen la membrana celular, extracelular, intracelular, y aquí tenemos canales que están abiertos, canal de fuga para el sodio, en el cual el sodio está ingresando permanentemente por su gradiente químico, porque predomina el sodio en el extracelular. Pero ¿quién lo saca? La bomba. El potasio, que predomina en el intracelular, sale por gradiente químico. ¿Quién lo hace entrar? La bomba. ¿No? Por eso el que establece el equilibrio electroquímico es la bomba de sodio-potasio TPase. ¿No? ¿Y qué cosa es potencial acción? Es ese cambio de polaridad de la membrana, ¿no? Y se da en células excitables, o sea, la neurona, la fibra muscular y las células glandular. Puede ser a través de estímulo provocado o autogenerado. ¿Cuándo es autogenerado? Por ejemplo, el nodo sinusal del corazón, esos están autogenerando impulsos nerviosos de 60 a 80 por minuto, ¿no? De una persona, un joven, a partir de un joven, ¿no? 60 a 80, es autogenerado, ¿no? Y este cambio de polaridad de la membrana se debe a una serie de canales que se van a abrir. Mejor vamos a los gráficos. Y normalmente debería llamarse potencial de acción de lo que está negativo, potencial de membrana en reposo, hasta positivo, que sería la despolarización. Luego también sería parte de potencial de acción a la repolarización. Y aquí se pasó un poco más de la raya, que sería la hiperpolarización y nuevamente potencial de membrana en reposo, ¿no? Que vendría a ser la línea horizontal, ¿no? Pero el potencial de membrana en reposo es fundamental, porque si no hay potencial de membrana en reposo, no hay potencial de acción. Es por eso que en los últimos tiempos han incorporado al potencial de membrana en reposo como parte del potencial de acción. Por eso en la fase de potencial de acción se considera el potencial de membrana en reposo. Y ya sabemos que ese potencial de membrana en reposo siempre es negativo. Está en menos 10 hasta menos 110, dependiendo de la célula, lógicamente. ¿Y a qué se debe que se mantenga en esos niveles? A los fenómenos biomoleculares. Por ejemplo, aquí ven ustedes una célula en reposo, estamos hablando, el interior es negativo, el exterior es positivo. Todo aquí normal porque está en reposo. El sodio predomina en el extracelular, pero también pequeñas cantidades de sodio intracelular. Potasio predomina en el intracelular, pero también en el extracelular hay pequeñas cantidades de potasio. Entonces, si tenemos canal de fuga, y está canal de fuga para el sodio, está abierto cuando está en reposo la célula, pero también hay canales para el sodio voltaje dependientes. Y ahí está el canal de fuga para el potasio, pero también hay canales para el potasio voltaje dependientes, ¿no? Que están cerraditos, no pasa nada. Entonces, si hay un canal de fuga para el sodio ingresa por gradiente de concentración, el potasio sale por gradiente de concentración, ¿y quién hace que todo vuelva al equilibrio? La bomba de sodio-potasio TPase. Y todo feliz. No ha habido cambio de polaridad, ¿no? La despolarización, ¿no? De lo que está negativo, ahora se vuelve positivo. ¿Por qué? Por la apertura de esos canales para el sodio voltaje dependientes. Vamos a ver, estos son los canales para el sodio voltaje dependientes, ¿no? Aquí la polaridad todavía está en reposo. Entonces, un estímulo hace que se abran estos canales para el sodio voltaje dependientes y por lo tanto ingresa sodio, que tiene cargas positivas. Y si se inunda dentro de la neurona con cargas positivas, o sea, cationes, cambia lógicamente la polaridad. Por lo tanto, se activó, por lo tanto, se despolarizó la neurona, ¿no? Ahora viene la repolarización. La repolarización es la caída del potencial, la caída. ¿A qué se debe? A la apertura de los canales para el potasio voltaje dependientes. Los azules comienzan a abrirse, ahí está. Entonces, si se abren esos canales para el potasio voltaje dependiente, comienza a salir potasio. Y si pierde cargas positivas, obviamente va a cambiar la polaridad, ¿no? Se recupera nuevamente la polaridad, ¿no? Por eso se llama repolarización, ¿no? Y luego viene la hiperpolarización. ¿Por qué? Por digamos, el cierre lento de esos canales para el potasio voltaje pendiente, ¿no? Porque sigue saliendo potasio, ¿no?
Vamos a un eje de coordenadas en el cual aquí está el punto central, el 0 milivoltios, en el eje de las ordenadas, positivo para arriba, negativo para abajo, y en el eje de las abscisas el tiempo. Bueno, vamos a hablar sobre el potencial de memoria en reposo, ¿no? Que es negativo, en este caso a menos 100 milivoltios. El sodio ingresa por su canal de fuga, el potasio sale por su canal de fuga, y quien recupera la polaridad o recupera el equilibrio, viene a ser la bomba de sodio-potasio TPasa, ¿ya? Y aquí vemos el potencial de equilibrio electroquímico para el potasio, ¿sí? Efectivamente, ¿no? Porque aquí va a predominar justamente la salida de potasio, ¿ya? Entonces, un pequeño estímulo. Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué no se produjo toda la punta? ¿No? Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo de otra célula, miren, alcanzó este punto y se produjo toda la despolarización. Es decir, alcanzar este punto, que se llama el punto umbral o el potencial umbral, este es cuando se alcanza la despolarización, alcanza el potencial umbral, se abren todos los canales para el sodio voltaje dependientes. Por lo tanto, el potencial umbral se puede definir como el potencial mínimo necesario para que se abran todos los canales para el sodio voltaje dependientes. Si esta despolarización no alcanza el potencial umbral, no se va a producir el potencial de acción. Por eso está lo que se llama el principio del todo o nada. Todo, lo que está en rojo, y nada, lo que está en blanco, ¿no? ¿Por qué? Porque esa despolarización en el blanco no alcanzó el potencial umbral. Luego viene la repolarización con la salida de potasio, trae los canales para el potasio voltaje dependiente. Luego la hiperpolarización, porque sigue saliendo todavía potasio, ¿no? Y nuevamente potencial de memoria de reposo, ¿no? En el cual aquí quien trabaja más es la bomba, trabaja por 8, ¿no? ¿Por qué tiene que trabajar 2 al cubo, o sea, por 8? Porque tiene que sacar todo el sodio que ingresó con la despolarización y tiene que centrar todo el potasio que salió con la repolarización. Todo eso, ¿cuánto me tardé en explicarlo? De repente 2, 3, 4 minutos. Pero todo este potencial de acción ha durado 1 milisegundo. 1 milisegundo nada más. Imagínense un segundo, habrán 1000 potenciales de acción. En 1 minuto, 60.000 potenciales de acción, que son muy importantes, ¿sabes? Para la comunicación, el lenguaje entre las neuronas, porque es a través del impulso nervioso que se va a poder liberar el neurotransmisor, ¿no? Es por eso que las neuronas se mueren diariamente, ¿no? Porque está en constante y permanente actividad, y es una actividad muy, muy, pero muy intensa, ¿no? ¿Ya? Y este sigue cuadrito que les mostré respecto a la polaridad, ¿no? Cuando está polarizada, ¿no? Está en reposo. Cuando está despolarizada, está en actividad. Y cuando está hiperpolarizada, el interés bien negativo, está inhibida, ¿no? Y este es el cuadro para mostrarle, por último, una penúltima diapositiva, que el diámetro de la fibra, de menor a mayor, es directamente proporcional a la velocidad del impulso nervioso, ¿no? Directamente proporcional. Y ahí van a ver una serie de fibras eferentes, ¿no? Sobre todo motoras, y fibras aferentes, sobre todo sensitivas. Y aquí ven, fibras sensoriales, por ejemplo, fibras A, se clasifican en A alfa hasta A delta. Y como ven ustedes, la velocidad del impulso nervioso es mucho mayor en la alfa que la A delta. Esto significa que las fibras A alfa tienen un grosor muy apreciable de mielina, porque están muy bien mielinizados, por lo tanto el impulso nervioso viaja más veloz. Las fibras C, que también son fibras sensitivas sensoriales, dice que son amielínicas, ¿no? Claro, tiene una velocidad del impulso nervioso mucho menor, pero yo pienso que no creo que no tenga 1 o 2 capas de mielina. Las fibras motoras que están clasificadas también en número romano, vemos que las fibras motoras tipo 1 tiene una velocidad de impulso nervioso 70 a 120 metros por segundo, por lo tanto debe estar muy bien mielinizado que la fibra 3 o la fibra 4, ¿ya? Y entonces en este proceso de la integración de todos los niveles, nivel funcional hasta el nivel psíquico consciente, veamos este video, ¿no? En el cual ustedes habrán visto esta película, ¿no? De Ratatouille, el cual, miren, el estímulo va a ser solamente gustativo, nada más. Observen, ¿no? Antón es un crítico, ¿no? De la comida y de los locales. Miren,
el estímulo químico provocado en las papilas gustativas y olfativas, cómo lo hacen rememorar, ¿no? La memoria a largo plazo, y le hace recordar el amor de su mamá y cómo, digamos, le servía ese plato, ¿no? O sea, por eso es, de una forma, le estoy tratando de explicar con este pequeño video cómo es que se integran, ¿no? Desde el nivel celular, ¿no? Podríamos decir, desde las células gustativas hasta redes neurales hipercomplejas de la memoria a largo plazo, ¿no? ¿No? Y esto tiene que ser, pues, algo muy rápido, ¿no? Y esa rapidez justamente depende de cómo se comuniquen nuestras neuronas entre ellas, no solamente a través del puente, sino del lenguaje que emplean las neuronas a través de impulsos nerviosos y neurotransmisores, ¿no? Tiene que haber una velocidad adecuada. Si esa velocidad no se produce, entonces los procesos cognitivos van a ser muy lentos. Y eso podría, justamente, al ser correlación con las grandes poblaciones de nuestros niños que sufren anemia, estos políticos de la desgracia, de la ruina, de lo peor que tenemos en estos años, ellos ya condenaron a ese 42.3% de niños a nivel nacional y a ese 70.3% de niños en Puno, ¿no? ¿Ya? Bueno, muchas gracias, chicos. Entonces nos vemos el martes, ¿no? Sí, Hola. doctor, el martes nos estaremos viendo. Ya, antes un favor. ¿Me puedes pasar el sílabus para saber cuál es la práctica y cuál es el seminario para pasarte inmediatamente? Sí, ¿Ya? sí, doctor, se lo estoy pasando ahorita por Muy, el WhatsApp. muy bien. Cualquier pregunta, si gustan, ya lo resolvemos el día martes, ¿ya? Muy bien, muchas gracias, chicos. Cuídense, nos vemos. Buen fin de semana de lo que... Nos vemos, A usted, Alessandro. doctor, Nos muchas vemos. gracias. Cuídense. Nos vemos. Chao, Diego. Chao, Brian. Igualmente. Chao, Ivonne. Chao, Alexander. Chao, Fernanda. Chao, Elena, Valeria.